Muy bien, vamos a analizar un poco lo que estuvo pasando en el mercado. Es importante entender la dinámica para poder ver la película completa, digamos, y no solo la foto de un momento del día. Empezamos con lo que es el dólar, arrancando por el dólar mayorista. Temprano por la mañana hubo ofertas o se concretaron, digamos, movimientos a partir de un dólar de 1.450. En los primeros momentos de la mañana el mercado era a las 10, pero después fue bajando y en algún momento llegó a cotizar a 1.415 temprano en la mañana. Después, a medida que fue transcurriendo el día, alrededor de lo que es el mediodía, tuvo picos de 1.438 y después otra vez volvió a bajar para finalizar el día en 1.409. En principio no habría habido intervención oficial ni de parte del Tesoro ni de parte del Banco Central. En estos valores, alrededor de 1.400, 1.409 durante el día, no implica que el tipo de cambio haya llegado a lo que es el techo de la banda. Con lo cual, la dinámica por el momento es interesante saber que por lo menos no se testeó ese techo de la banda. Hubo bastante volumen en general en lo que fue la rueda del día de hoy. Pero bueno, esta es la dinámica del mayorista. Vamos ahora a analizarlo, digamos, en un periodo más largo de tiempo, no solamente lo que fue el día. Bueno, fíjense que si nosotros vemos en un periodo más largo de tiempo, por lo menos lo vemos de este año, luego de la salida del cepo, el dólar oficial fue tocando zonas en 1.200, 1.200 la tocó varias veces hasta que la rompe. Bueno, la siguiente zona que después estuvo testeando son los 1.370, más o menos, que fueron los valores que estuvo testeando desde julio de este año, hasta que finalmente los rompe, pero después cierra por abajo de lo que efectivamente fue en algún momento del precio, alrededor de 1.440. Vamos a ver esto cómo se mueve a lo largo de las próximas jornadas. ¿Qué es lo interesante? Si nosotros vamos un poco más a la historia, acá solamente tenemos el dólar oficial a partir del CEPO, que se movía como de alguna manera bastante más volátil, digamos, pero antes del cepo es un poco aburrido, porque lógicamente era un dólar previsible, estaba controlado, no nos dice mucho, pero sí podemos verlo a través de lo que es el dólar MEP, ese dólar MEP en donde a través de la compra-venta de títulos cualquiera podía acceder al dólar. Bueno, entonces esta zona de 1.430, 1.440 aproximadamente, fueron los mismos valores que tocó el año pasado en julio, cuando se dio bastante este estrés del tipo de cambio, que después fue ahí en donde surgieron nuevas medidas y el tipo de cambio empezó a caer. Bueno, de alguna manera el precio tiene memoria. ¿Qué es lo que podría estar pasando ahora que volvimos a esta zona de precios de hace un año aproximadamente? Entonces, por el momento, el dólar podría estar tocando el techo de la banda o testeando el techo de la banda, o podría de alguna forma, si se controla, ir hacia los pisos alrededor de 1.380. La dinámica de los próximos días va a ser fundamental para entender qué es lo que pueda estar pasando. Pero cualquier valor va a estar muy probablemente hasta el techo de la banda, estos 1.380. Lo positivo sería que a lo mejor el tipo de cambio se mueva en valores que estén por debajo del techo de la banda. ¿Eso por qué sería positivo? Porque de alguna manera el Banco Central no tendría que salir a vender los dólares para contener el precio por debajo de esta zona que vemos ahí arriba. Entonces, si el Banco Central no tiene que salir a intervenir con los dólares del FMI, eso es buena noticia para los bonos. Pero si el mercado empieza a pedirle un testeo en esta zona y el Banco Central tiene que salir a vender los dólares para mantenerlos por abajo de la línea celeste, entonces ahí se vería medio comprometido quizás el pago de los bonos a partir de enero. Comprometido desde el punto de vista del mercado, porque si vos tenés dólares y de alguna manera tenés que salir a venderlos para contener el tipo de cambio, el bonista podría decir, ¿y con qué dólares me vas a pagar a mí en enero? Lógicamente, entonces yo me desprendería de ese bono porque no tengo garantía de que me lo vas a pagar, eso haría caer el precio de ese bono y por lo tanto subiría el riesgo país, complicando todavía más la dinámica del gobierno de afrontar los pasos de pagos el año que viene. Así que es importante estar atentos ahí para tomar una decisión de qué puede pasar con los bonares y los globales, que son los bonos en dólares. El escenario positivo sería que en realidad el tipo de cambio, al haber tanta sequía de pesos efectivamente, de la misma manera que hay sequía de dólares, pero bueno, que el tipo de cambio no vaya a buscar la banda superior, como pasó hoy, que de alguna manera se estabilice en alguna zona dentro de todo esto, el Banco Central no tenga que intervenir y pueda llegar a lo que son las elecciones de octubre sin haber hecho ninguna intervención. De esa manera quizás
no habría tanta desconfianza hacia el pago de los bonares y globales que sucede en enero. Entonces es probable que el precio de los bonos más o menos se estabilice en esta zona y probablemente después, no sé, pueda disparar si el resultado efectivamente en octubre es positivo. Eso no lo sabemos, falta un montón todavía para octubre. Pero esos son los escenarios que podríamos manejar si somos tenedores de lo que son los bonos globales. Vamos a analizar ahora en puntual qué fue lo que pasó hoy con los globales. Entonces, yendo puntualmente a los bonos, empezamos por lo que son Ley Nueva York. A principio del día vemos que tuvieron una caída muy abrupta, ¿sí? Esto es la vela del cierre del día viernes y después la caída es la que figura acá. Entonces, comenzaron el día cayendo un 10%. Después, en algún momento del día, cayeron hasta 20%. Y después, a lo largo de la jornada, fueron recuperando precios, recuperando, y ahora se encuentran por encima del precio de apertura. Por eso la vela que está ahí tiene un cuerpo y de alguna manera ese cuerpo también es blanco. Quiere decir que el precio actual está por encima del precio de apertura. Ahora están solamente un 5% abajo de lo que fue la jornada. Esto demuestra que a lo largo de la jornada hubo una excesiva caída y después tuvo una recuperación. Esto es positivo para el bono, de alguna forma. Fíjense que está marcando valores a lo mejor similares a los que fue agosto del 2024, ese momento de estrés, ¿verdad? Entonces, de alguna manera recuperó bastante el precio, pero sigue por abajo de lo que fue el cierre del día viernes. ¿Qué pasa con el GD30? Es otro bono corto, otro mechazo similar. Fíjense que fue a testear esta zona alrededor de los 46 en algún momento. El precio empieza después a reaccionar, que se llama, y a partir de esos valores muy bajos empieza a subir, a subir, a subir. Sí, hoy está alrededor de 55 pesos por cada lámina, y por cada 100 láminas, perdón, y de alguna manera está solamente un 5% por abajo de lo que fue el cierre del día viernes en esta zona, en los 59. Buena reacción también tuvo, es decir, positivo que no haya intervenido el Banco Central en el techo de la banda porque no tuvo la necesidad, entonces los bonos respondieron bien a lo que fue la jornada del día. ¿Qué pasa con los bonos un poquito más largos? El 35 tuvo una respuesta similar hacia la zona a lo mejor de 52, pero después empezó a recuperar nuevamente hasta llegar a lo que son los 57. Fíjense que los 57 fue un momento de estrés previo a la salida del cepo también, en el 35. Acá lo podemos ver más claro porque el 35 todavía no devolvió ningún tipo de capital, entonces el movimiento del precio es todavía más claro de lo que es un 30 o un 29 en este caso. Así que probablemente ahí encuentre un nuevo techo o un nuevo piso. Vamos a ver cómo se va moviendo en las próximas jornadas. Con el 38, ¿qué sucede? Una dinámica muy similar, pero lo que tiene en este caso es que se encuentra ahora por encima, quizás, de la zona de mínimos previo a la salida del cepo. Un poquitito apenas por arriba, ¿sí? Tuvo una caída de hasta menos 19 a lo largo del día, pero recuperó bastante después y hoy se encuentra solo menos 7 en este momento. Misma dinámica seguramente tenemos con el 41, ¿sí? En donde tuvo una caída inicial un poco menos abrupta con respecto al cierre del viernes en comparación con otros bonos. Cayó hasta 13% al inicio del día y después fue recuperando. Hoy solamente está cayendo un 5%. Bien, pero fíjense que también están en zonas de precios de cierre de lo que fue el estrés previo a la salida del cepo. Con lo cual, por ahí se mantienen. Es importante en los próximos días que el Banco Central no tenga que salir a vender porque si no estos bonos van a seguir sufriendo. Pero probablemente hagan algún piso en esta zona. ¿Qué pasa con los ley argentina? Que siempre son un poco más castigados que los ley internacionales. ¿Cómo se movió el precio? Bueno, de manera similar. Cayó a lo largo del día y después recuperó bastante. Ahora solo está recortando caídas alrededor de 5 a 9%. Fíjense, todas las velas tienen una dinámica muy similar en donde tiene un precio más bajo a principio del día y después recuperó. AL35, similar, se encuentra también en zonas de mínimo de lo que fue la salida del cepo. 38, también misma dinámica incluso que lo que son los GD, si se puede ver, y el L41 igual. Todos están ahí más o menos cerrando o actualmente cotizando en zonas de mínimos previo al estrés que fue la salida del cepo. Esto es una buena reacción. Después, los bopreales respondieron muy bien también, de alguna manera, o sea, muy bien en el contexto adverso de alguna forma,
cayendo en algún punto hasta 11% y después recuperan el precio y están cayendo solamente 2% con respecto al cierre del viernes. Esto demuestra de alguna manera que los bonos que caen dentro de vencimientos de este Poder Ejecutivo resultaron un poco más defensivos que los bonos quizás que son más largos. El 29 y el 30 vencen en el próximo mandato presidencial y lógicamente el 35 y el 38 en otros mandatos presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que puede estar viendo el mercado? Bueno, este me los va a pagar este gobierno, o por lo menos tiene la intención. No sé qué va a pasar con el 29-30, que ya caen en otro gobierno. Esa es un poco la lectura que estuvo haciendo el mercado. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Si el Banco Central tiene que salir a intervenir para sostener el tipo de cambio por abajo del techo de la banda, estos bonos van a seguir sufriendo. Con lo cual, de alguna manera, ahí es quizás conveniente salir, esperar a que pase el proceso electoral y no estar de alguna manera con esa incertidumbre que es lo que puede pasar. Lógicamente, si la situación sigue como está siendo hasta hoy, pareciera que el Banco Central no tiene que salir a vender. Yo dudo que en ningún momento de acá a octubre tenga que salir a vender, va a ser difícil. Y de alguna manera, estos bonos podrían recuperar sus precios que a lo mejor tuvieron en el corto plazo. En algún momento, cuando pase el escenario electoral y sea más claro cómo va a quedar el Congreso, bueno, capaz que vuelvan a máximos. Pero por ahora la volatilidad va a ser bastante extrema en el caso de los bonos. Bueno, vayamos ahora a lo que tiene que ver con el Merval. La semana pasada veníamos analizando esta zona, el Merval en pesos. Tenía que ver con sostener alrededor de los 2 millones. No lo había logrado completamente. El precio había caído y si se ejecutaba quizás esta figura que tenía que ver con un doble techo acá, nosotros proyectábamos que podía llegar a caer un 18% aproximadamente. Bueno, hoy no cayó un 18%, cayó un 12% en pesos, pero se viene una zona de precios alrededor de los 1.700, perdón, el 1.700.000 y el 1.600.000, en donde el precio esperemos que pueda ser alguna especie de piso, de alguna manera. Es muy difícil preverlo, sobre todo cuando cae tan abruptamente. Aparte, no tiene una buena respuesta a lo largo del día. Fíjense que la caída es abrupta y después no recupera. Así que es importante estar monitoreando. ¿Qué puede pasar? Bueno, quizás en algún momento las encuestas empiecen a salir de cara a octubre, el precio empiece a recuperar, caiga y quizás vaya a una zona en donde vuelva a buscar los máximos que tuvo recientemente, el 1.900.000. Este es un escenario positivo. El escenario negativo tendría que ver quizás en donde se empiecen a conocer las encuestas de cara a lo que es octubre y quizás el precio pueda en realidad diverger de una manera descendente. Entonces, es importante ir monitoreando lo que puede pasar, quizás no tomar posición necesariamente en el Merval ahora, luego de esta caída. Que haya bajado mucho no quiere decir que deje de bajar. Fíjense cómo vamos acumulando desde que fueron los máximos de principio de año, una caída del 38%, veníamos en una caída del 30% y caímos otro 12 más, con lo cual nunca es recomendable invertir porque cayó mucho, sino entender cuál es el contexto que estamos enfrentando. Y este contexto por lo menos es de incertidumbre. Vamos a mirarlo en dólares al Merval para ver si nos da otro dato. Bueno, en dólares lo que está sucediendo es que la caída es del 16%. Tenemos la doble Nelson acá, cae en pesos y al mismo tiempo está cayendo el tipo de cambio, con lo cual se acentúa en dólares la caída. Vemos que había sostenido la zona de 1.400 dólares, pero luego del resultado, bueno, si el resultado era bueno, podría haber subido, pero el resultado no fue el que el mercado espera o el que esperaban las encuestas de alguna manera y cayó todavía más hasta esta zona en donde es difícil encontrar de alguna manera un piso. Bueno, está tratando de sostenerse en los 1.200, que es como esta especie de canal bajista, pero es un canal un poco sucio también. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, en dólares lo mismo. Si de alguna manera las encuestas son favorables, podría tomar este escenario. Si las encuestas no son tan favorables, podría seguir cayendo, salir de ese canal e ir a la zona de los 1.000 dólares aproximadamente. Con lo cual representa desde que empezó el año una caída casi del 57% aproximadamente. Hoy por hoy está cayendo en dólares un 50% de los máximos de enero. Vamos a desagregarlo un poquitito más hoy. Fíjense que el sector bancario de Estados Unidos, acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos como Banco Francés, Banco Macro, Galicia y Superville,
todas están cayendo alrededor del 22%. ¿Hubo recuperación a lo largo de la jornada? Ninguna recuperación. Fíjense lo que es esta vela. Esta vela empieza el día cayendo desde el viernes pasado, cae un 14% y después sigue cayendo. Otro, hasta un 24% llegó a caer hoy Banco Francés. ¿Y qué es lo que pasa con Banco Macro? La dinámica es más o menos parecida. Cayó y siguió cayendo. Lo tenemos a Galicia cayendo y después recuperando levemente y se posiciona sobre esta línea de tendencia que viene del 2022. El único positivo sería hasta ahora Galicia, que sostiene bien esta tendencia alcista. Vamos a ver en qué termina sucediendo. Y después tenemos a Superville, que Superville no tiene ninguna resistencia, nada, está como cayendo al vacío de alguna forma. Y además sigue cayendo, la vela de hoy indica que podría seguir cayendo mañana. ¿Por qué los bancos pueden ser perjudicados? Porque si el gobierno sale a no intervenir necesariamente en el tipo de cambio, pero a contenerlo antes de la banda superior, una de las herramientas que tiene que ver con la tasa de interés. Seguir subiendo la tasa de interés de alguna manera o seguir subiendo los encajes son cuestiones que pueden de alguna manera perjudicar a los bancos, porque ya les está costando estos niveles prestar a los bancos y si encima sigue subiendo la tasa de interés y si encima siguen subiéndole la necesidad de encajes, bueno, ahí a los bancos se les complica un poco el negocio. Después, yendo a la parte de servicios públicos, utilities, digamos, tenemos a CEPU. CEPU responde bien en esta zona, alrededor de los 8,65, que en el pasado también había tocado cuando fue un momento de estrés previo a la salida del cepo, que hay un 13%, pero la vela no está buena, es probable que siga cayendo todavía, intenta hacer piso, pero no tanto. Edenor sucede lo mismo, fíjense cómo viene hasta esta caída tendencia de acá, muchas de esas, esta tendencia podría estar haciendo rebote y después salir, pero son sucios los gráficos, en general no son claros, pareciera que va a seguir cayendo. Con TGS nos pasa algo similar, frena bastante bien en este retroceso de Fibonacci, que es una figura técnica, nos dice, bueno, si el precio subió todo esto, ¿hasta dónde podría caer? El 61% de la devolución del precio parece ser un escenario que está respetando TGS, pero que hay un 18%. Después tenemos a Cresut, que responde un poquitito mejor a la caída, cae con mucho volumen todas, pero después recupera. Fíjense cómo de alguna manera el precio estuvo cayendo y después se mantuvo a lo mejor en niveles a donde abrió el día. Tenemos lo mismo en IRSA, aunque respetando muy bien los 11 y después respondiendo muy bien IRSA a lo largo de la jornada. Creo que es la más positiva IRSA hasta el momento. Igualmente cae un 10%. Tenemos también a Loma sosteniendo muy bien esta zona de los $8 la acción, pero cae un 10%. Telecom y Telecom está complicada, no parece haber ningún soporte claro ahí que haga piso. Es posible que a lo mejor la veamos seguir cayendo a un 14% respecto del viernes. Texar es la única que aguanta bastante bien, Texar. Pareciera acá estar encontrando a lo mejor lo que es una especie de techo en esta zona. Vamos a ver si ahí responde, lo rompe y sigue subiendo o desde ahí corrige, pero solamente está cayendo un 1%. Y después tenemos las energéticas. Bueno, las energéticas en promedio, las que cotizan además en el Merval, que son Pampa e YPF, caen 15 y 16%. El caso de YPF quizás es un poco más claro, porque YPF tiene participación estatal, si se ve que de alguna manera puede volver la oposición, bueno, ¿cómo quedará YPF en eso? De alguna manera siempre fue como la más resentida por tener participación estatal. Pero está respondiendo en esta zona de $25, que ha sido en el pasado una zona interesante de muchos toques, de alguna forma. Vamos a ver si logra sostenerse ahí YPF con muchísimo volumen. Y después tenemos Vista. Vista había caído mucho al principio del día. Fíjense que Vista desde el cierre del viernes, que lo tenemos ahí, hasta lo que fue la apertura, había caído un 15%, casi en línea con Pampa e YPF. Pero después recuperó muchísimo el precio hasta estar cayendo solamente ahora un 7%. Vista realmente en estos precios puede ser una gran oportunidad de compra. Lo que pasa que podría seguir cayendo. Fíjense que 33 en el pasado ha sido techo de Vista. Después lo rompió y empezó a superar al alza
y en momentos de estrés como la salida del cepo y el anuncio de las tarifas de Trump en abril, perdón, volvió a los 33, ahora vuelve a los 33 y a partir de ahí pareciera ser que los 33 en vista es una zona de recupero. Vamos a ver, es difícil entrar en posición cuando todo está cayendo tanto, pero dentro de todas las acciones, la mejor vela de recuperación del día se la lleva a vista. Así que hay que estar atentos acá, puede ser una oportunidad. Bueno, y para cerrar, el último pantallazo que nos queda tiene que ver con lo que es tasa fija y bonos SER. Empezamos con los bonos SER. Vemos que en general hay caídas en casi toda la curva, pero por lo menos el tramo corto de la curva, es decir, todo lo que vence en 2025, que es esto que está acá arriba, tiene caídas un poco más moderadas que lo que fueron los bonos en dólares. Bueno, quizás la expectativa no es tan negativa porque Argentina podría tener pesos para pagar estos bonos, a diferencia de los bonos en dólares que de alguna manera tendría que estar consiguiendo dólares que encima tiene que salir a vender si quiere mantener el techo de la banda. Bueno, por eso es tan pesimista lo que tiene que ver con bonos en dólares, como los AL o los GD, y un poco menos pesimista quizás la caída de lo que tiene que ver los bonos ER, que habían recuperado bastante la semana pasada, pero hoy están cayendo en casi todo el tramo. Siguen con tasas por encima de la inflación, arriba del 18%, con lo cual son tasas de estrés de alguna manera. Esto no se veía en los bonos ER desde la época en la que estaba Guzmán, hace unos 3 años aproximadamente atrás. Es algo que probablemente se tenga que estabilizar luego de las elecciones. Mientras tanto, de acá a octubre esto va a ser así de volátil en la parte SER. Bien, y lo último que nos queda por repasar en el día de hoy tiene que ver con los bonos a tasa fija o duales. Por algún motivo la conexión que habitualmente uso para mostrarles esta planillita hoy no estuvo funcionando, tenemos un problema acá con el broker, por eso es que vengo una alternativa para poder ir revisándola. La alternativa es este Docta Capital y de alguna forma vemos que para los distintos vencimientos que van de 2025 a 2026, todo lo que tiene que ver con bonos a tasa fija también ha sufrido variaciones. Fíjense que los vencimientos más cortos a lo mejor cayeron medio punto porcentual. Lo que tiene que ver a partir del 2016 ya empiezan a caer a partir de 2%, 3%. Y lógicamente lo que tiene que ver con el tramo más largo cae un poquitito más. Sobre todo lo que tiene que ver más allá de este gobierno, como por ejemplo el Bonte 30. Así que este es un poco el panorama. Seguimos teniendo a lo mejor acá tasas que están alrededor del 4% efectivo mensual. La realidad es que el gobierno ya se gastó todas las herramientas en lo que tiene que ver tasas muy altas y no logró contener el dólar. Y por lo general cuando suceden estas situaciones en donde está intervenido el mercado de futuros, si bien los futuros hoy subieron un poquitito, hay presencia del Banco Central por la mitad de lo que tiene permitido, que son aproximadamente 5.000 millones de dólares, tiene permitido hasta 9.000 millones de dólares. Bueno, ahí muchas herramientas más no tiene, estuvo bastante activo. Vamos a verlo de todas formas, fíjense que los futuros de dólar todos cerraron al alza, quiere decir que se estima para adelante que el tipo de cambio va a subir, entonces la gente va y se cubre incluso con tipos de cambio a septiembre del 25 en 1450, es decir, no importa si están por encima de la banda de flotación, el mercado ya estima que las bandas de flotación en algún momento van a dejar de existir porque si no, no sería de alguna manera alcanzable la meta del Banco Central de acumular reservas. Si tiene que salir a vender cada vez que toca el techo de la banda, su meta de acumulación de reservas va a ser muy complicada. Y realmente esto es lo que estuvo reclamando el mercado en los últimos meses y el Banco Central no ha logrado hacer. Entonces, cuando uno necesita intervenir en el mercado de futuros, cuando sube mucho la tasa, cuando sube los encajes, cuando hay apretar monetario, perfecto. Vos usaste todas tus herramientas que están dentro del acuerdo con el fondo para poder llevar adelante una política hasta las elecciones. Pero no sirvió, porque el tipo de cambio inevitablemente igualmente subió y está cerca del techo de la banda. Entonces, acá va a estar bastante complicado sostener ese techo de la banda con dólares que escasean, más allá del poder de fuego que tiene con dólar FMI, que es enorme, perfecto. Pero en algún momento vos tenés que encontrar tus dólares propios, y esa es la dificultad que va a tener el gobierno de acá a octubre, potencialmente. No es un hecho, pero posiblemente la tenga.
Otra herramienta era la tasa de interés, ya la subiste un montón, igualmente el dólar siguió subiendo. Entonces, cuando la tasa de interés es alta, pero de todas formas el dólar sigue subiendo, no hay tasa de interés que realmente sirva para el inversor como para posicionarse ahí y dejar de ir al dólar. Este es el equilibrio bastante fino y delgado que va a tener el gobierno de acá a lo que tiene que ver con el 26 de octubre. Y va a tener que redefinir un poco la estrategia política para tratar de acumular votos, performar mejor en lo que tiene que ver las encuestas, porque si no se le puede complicar bastante el panorama de cambiario y económico sobre todo.